En esta sesión vamos a intentar resolver los problemas propuestos en el seminario 1. El primero dice, escribir las reacciones que describen los pasos de iniciación, propagación y terminación correspondientes a la monocloración del etano. Pues bien, empezaremos por el primer paso, que se conoce como iniciación, en el que una molécula de cloro, al ser irradiada, experimenta la ruptura homolítica del enlace covalente para dar dos radicales cloro. Estos radicales cloro son, como ya sabemos, inestables y comienzan una serie de reacciones en cadena. En la primera parte de esta etapa de la propagación, intentará abstraer o arrancar un hidrógeno de la molécula del etano para dar el radical metilo y el cloruro de hidrógeno. A su vez, el radical metilo es una especie radicalaria, inestable, que puede abstraer un cloro de la molécula de cloro molecular para dar el cloroetano y un radical cloro. Este radical cloro se incorpora otra vez, ver la línea en lápiz, para dar nuevamente reacciones de abstracción y continuar la cascada de reacciones. Pues bien, las etapas de terminación consisten en que se agotan los reactivos, es decir, en la unión de dos radicales para dar una nueva molécula no radicalaria. Por ejemplo, la primera ponemos cloro radical más cloro radical da la molécula de cloro. Separan las reacciones en esta etapa. O el radical etilo con un cloro radicalario para dar el 1-cloretano. O bien se unen dos radicales etilo para dar, en este caso, el butano. En esta segunda parte del problema 1 se nos piden las etapas de propagación en la formación de dicloroetano. Pues bien, partiremos del monocloroetano y observamos que hay dos tipos de protones distintos, los que están situados sobre el carbono A o sobre el carbono B. Así, el cloro radical puede extraer o un protón de la posición A o un protón del carbono B y dar como producto secundario cloruro de hidrógeno en ambos casos. Pues bien, continuando con la segunda etapa de propagación, si lo que has traído es un protón del carbono en A, este formará un radical que podrá tomar otro cloro para dar ya el 1,2-dicloroetano y cloro radical. Si lo hace desde el carbono en B, que has traído un protón de los que estaban en el carbono B, pues dará el 1,1-dicloroetano. En este segundo ejercicio se nos pide proponer un mecanismo para la reacción de halogenación del ciclohexano, en concreto la bromación del ciclohexano. Pues bien, tenemos dos reactivos como son el hipoclorito de terbutilo y el bromotriclorometano. El primer paso de iniciación sería razonable proponer la ruptura del hipoclorito de terbutilo para dar el radical correspondiente y el cloro radical. Se producen dos radicales. Cualquiera podría extraer, pero para explicar los productos finales de esta reacción vamos a trabajar con el derivado del hipoclorito de terbutilo. Este radical formaría el terbutanol, que vemos que es uno de los subproductos, arriba, y el radical del ciclohexilo. El radical del ciclohexilo podría extraer un bromo de la molécula de bromotriclorometano para dar el bromo ciclohexano y aplicaríamos dos de los productos. Nos queda por último ver de dónde se forma el tetracloruro de carbono. Pues bien, del radical formado, radical triclorometilo en la reacción anterior, podríamos hacerlo reaccionar con el hipoclorito de terbutilo para dejar nuevamente el radical que estaba en la primera parte de la propagación, continuar así la cadena y la formación del tetracloruro de carbono. Todo esto explicaría los productos obtenidos. Una reacción de terminación también podría ser es la unión de dos radicales cualquiera, en la que podríamos ver, por ejemplo, la de dos radicales hexilo para formar el 1,1-biciclohexano. Bien, en el problema 3 se piden los derivados del monobromo de primer caso, una estructura de butano, que si observan CH3, CH2 y nuevamente CH2, CH3, la molécula es totalmente simétrica, con lo cual existen solo dos tipos de protones que pueden ser
abstraíbles, es decir, los protones situados en el primer carbono o en el segundo carbono. O si empezamos por el lado de la derecha, pues lo mismo, primero o segundo. El primero es igual al cuarto y el segundo es igual al tercero, ¿cierto? Bueno, pues si abstraemos un protón de uno de los carbones terminales, tendríamos la molécula del 1-bromo-butano. Si lo que hacemos es abstraer cualquiera de los protones de los carbonos del medio, pues teníamos la molécula de 2-bromo-butano. En el caso de la molécula B, tenemos hasta dos tipos de hidrógeno. De los metilos que están alrededor de un carbono central y el protón que está en el carbono central. Por lo tanto, abstraemos cualquiera de los protones de los metilos alrededor del carbono central o abstraemos el del carbono central, dando las dos moléculas que se representan a la derecha. En el problema 4, lo primero que tendríamos que buscar son los tipos de protones diferentes. Es una molécula simétrica y tenemos los protones que estarían sobre los metilos, sobre el carbono en 2 y sobre el carbono en 3. Pues según abstrajera de unos u otros tendríamos los tres posibles productos, que son el 1-cloro-2,4-dimetilpentano, el 2-cloro-2,4-dimetilpentano o el 3-cloro-2,4-dimetilpentano. En el problema 5 se pide dibujar los posibles derivados diclorados del metilpropano. Comenzaríamos dibujando los productos monoclorados, muy similares a los del apartado 3b, en lugar de con bromo, con cloro. Y una vez hecho esto, volveríamos a buscar los protones que son diferentes para ir seleccionando dónde vamos a hacer la segunda sustitución. Definitivamente nos daría el 1,3-diclorometilpropano, el 1,2-diclorometilpropano y el 1,1-diclorometilpropano.